Bueno, iniciamos el tema de banco de transformadores monofásicos conectados en delta abierta, tanto en el primario como en el secundario, para obtener una conexión que se le llama conexión monofásica trifásica con fase alta, altamente utilizado en la industria y en la cual, conexión en la cual debemos de tener mucha precaución y cuidado por las características de servicio que este tipo de conexiones nos proveen. Básicamente el contenido son 6 puntos, lo que es el banco de transformación trifásico conectado en delta abierta, lo que es en sí la conexión delta abierta, el diagrama vectorial o de conexión interna, la operación y conexiones que se hacen en campo para obtener este tipo de transformación, y el análisis de las corrientes y las capacidades de kVAs que tienen o que proveen estas conexiones eléctricas. Esta imagen fue tomada aquí de un circuito de distribución en el área metropolitana de Monterrey. Andamos en la calle y vemos este tipo de distribución aérea con un banco de transformación, con un transformador trifásico, un grupo de transformadores monofásicos para dar un trifásico. Pero básicamente esto es la apariencia que tiene este banco de transformación trifásico en delta abierta. Así lo vamos a ver, y es muy recurrente este tipo de conexiones en campo. Entonces no es nuevo, no es algo que surja de un día para otro. Esto ya se tiene años recurriendo a esta práctica para obtener las bondades de este tipo de conexiones, las cuales vamos a platicar a continuación. En la parte superior deben de detectar o de ubicar claramente lo que es la red general de distribución aquí en México. Este tipo de tensiones pues se les reconocen como voltajes de media tensión, 13.200, 13.800, 25 kV o 35 kV, ¿no? Para media tensión. En este caso la red de distribución es de 13.2 kilovolts en 3 líneas. Aquí se ven claramente, pasando por la cruceta de paso, la estructura PS3 ceros, de paso trifásica, sin neutro corrido, estructura sencilla, en un poste de madera. En el segundo nivel, este es el primer nivel, en el segundo nivel observamos claramente un dispositivo de protección contra sobrecorrientes para el transformador el banco de transformadores de distribución. Y del lado derecho vemos una línea de remate aérea, ¿no? Aquí están los aisladores, las clemas, aquí está el remate de la línea. Y en el tercer nivel, que es este de aquí, se puede observar ahora sí que el banco de transformación trifásico, ¿no? Obtenido por un par de transformadores monofásicos y de distinta capacidad cada uno. Un transformador de 50 kVA que se le conoce como transformador de alumbrado, y un transformador generalmente de potencia más reducida, por ejemplo de 25 kVA, que se lo conoce como transformador de fuerza. Entonces estos dos transformadores monofásicos, observen cómo en el lado primario tienen dos boquillas, dos fases, son transformadores monofásicos completamente. Y en el lado secundario observen cómo están las tres terminales X1, 2 y 3 en el T1, X1, 2 y 3 en el T2, y en el cuarto nivel o en la estructura inferior pues tenemos lo que es el secundario, que es aquí pues donde precisamente vamos a distribuir la energía eléctrica en baja tensión. ¿Por qué debemos de saber esto? Porque es importante que reconozcamos que no es necesario tener precisamente una máquina trifásica en construcción para obtener voltajes trifásicos en el lado de la distribución. Estas conexiones aparecen por el hecho de que a lo mejor al inicio teníamos un transformador monofásico dando servicio monofásico en el secundario, pero a reserva de que la población va creciendo y las necesidades mismas van siendo distintas, los usuarios van requiriendo máquinas trifásicas o servicio trifásico en el secundario,
Entonces, para el distribuidor es más fácil paralelar o hacer una conexión con el transformador original, poner un segundo transformador monofásico y hacer una delta abierta arriba y abajo para poder dar el servicio trifásico sin necesidad de quitar un transformador monofásico, colocar e instalar un transformador trifásico en construcción para dar aquí el trifásico en el secundario. No es necesario, entonces a lo mejor aquí yo llegué y ya estaba un transformador monofásico y pues hago un juego o una conexión con un banco, un segundo banco monofásico para dar un trifásico en el secundario. Por eso estas conexiones son comunes en campo y pues es más barato para el distribuidor hacer esto que quitar y poner algo completamente nuevo. En campo vamos a ver que en el secundario va a haber 3 tensiones disponibles cuando viene el secundario de este tipo de conexiones, ¿no? Vamos a tener el 240, el 208 y el 120 volts. Entonces aquí el voltaje que debemos de cuidar es el 208, que se le conoce como voltaje proveniente de una fase alta, y esta es a la que le debemos de tener respeto y cuidado, y sobre todo identificarlo en campo para no conectar equipos monofásicos que quieran ver un voltaje de 120 volts y que sin querer queriendo, ¿verdad?, conectamos a la línea de fase alta y en vez de 120, pues conecto una línea de fase neutro con 208 volts y lo que pasa es de que daño el electrodoméstico o el equipo eléctrico que conecte a esta línea que se le conoce de fase alta. La conexión es muy sencilla, con 2 transformadores monofásicos T1 y T2, con 2 terminales en alta y 3 terminales en baja. Yo puedo entonces conectar en delta abierta ambos lados de los transformadores, quedando y reconociendo que realmente físicamente yo tengo un devanado en el T1, un segundo devanado en el T2 y el tercer devanado pues es un devanado ficticio. De hecho, en campo se le conoce así, como la fase o transformador fantasma. Observen que entre estas 2 máquinas el trifásico es recibido por la línea aérea de media tensión, la fase A, B y C, conectada en estas terminales con estas nomenclaturas, y en el lado secundario cómo es posible interconectar ambos transformadores para poder obtener 3 líneas de fuerza trifásicas, la referencia de puesta a tierra en uno de ellos, ¿no? Entonces, esta es la apariencia de la conexión, a lo mejor en papel, y esta es la apariencia de esta conexión de forma física. Vamos a analizar qué pasa cuando conectamos carga a este tipo de máquinas, ¿no? Entonces ya me doy cuenta yo que sí, efectivamente, con 2 transformadores monofásicos puedo obtener una conexión completamente trifásica. Internamente, el diagrama trifilar se vería de esta forma, ¿no? Un devanado monofásico en el primario conectado de línea a tierra en el T1 y en el T2, y en el secundario este es el juego de conexiones que debiésemos tener en el secundario para obtener los voltajes mencionados, el 240, el 120 y el 208 volts con sus relaciones fasoriales entre el primario y el secundario. Más adelante, este diagrama lo desgloso de forma dinámica para que pueda ser claramente entendido, ¿no? Entonces voy a pasar esta lámina. Es precisamente esta lámina que quería platicarles, la operación y las conexiones en campo. Partimos de tener un secundario aéreo como el que vimos en la lámina anterior, un trifásico aéreo, fase ABC, en 13.200 volts. Tener 2 transformadores de distinta capacidad, un T1 que se le conoce como servicio de luz o alumbrado, y un T2 reconocido como el transformador para servicio de fuerza. Uno de 50 kVA con 2 boquillas en el primario y uno de 25 kVA con 2 boquillas en el primario. Entonces aquí se ve claramente cómo puedo yo disponer de 2 máquinas completamente monofásicas para poderlas interconectar en el lado primario hacia el suministro trifásico en media tensión y obtener la delta abierta. Este sería entonces el diagrama vectorial de las tensiones de recepción del lado primario de ambos transformadores.
Como podrán observar claramente en la imagen, tengo de la fase A a la B 13,200, de la B a la C 13,200 y en la fase fantasma, que es de la fase C a la fase A, de aquí del rojo al negro, pues tengo hipotéticamente 13,200 volts en la fase fantasma. Entonces, la conclusión de esta primer parte del diagrama es de que efectivamente yo puedo disponer de dos máquinas monofásicas interconectadas entre sí con una conexión de tal forma que yo puedo obtener un trifásico en el primario, aunque tenga la fase fantasma, no importa, la máquina se va a comportar como si fuera un transformador completamente trifásico. ¿Qué pasa en el secundario? Aquí viene lo interesante. El secundario de ambos transformadores es representado por este conjunto de devanados para el T1 y para el T2. Lo primero que se debe observar en este tipo de conexiones es de que uno de los transformadores, generalmente el T1, que es el destinado para el servicio de luz, el X0, que es el neutro del transformador, es el que se va a poner a la puesta a tierra de servicio de este banco de transformadores. Es decir, el X0 se va a poner a tierra, por lo tanto, en este punto del devanado yo voy a tener 0 volts. ¿Por qué? Porque mi referencia es tierra y tierra tiene una referencia de 0 volts eléctricos, ¿no? Por lo tanto, aquí es donde nace mi primer conductor, que es el que se va a la comercialización de energía eléctrica para los usuarios finales, que es el hilo neutro. El hilo neutro nace desde el transformador T1 de luz, desde el X0 aquí, y conecta al secundario del transformador y se va por toda la calle, por todo el tendido secundario para ser comercializado a los usuarios finales de servicio básico. Aquí nace el neutral. Creo que está claro, está bien marcado, no debe de haber ninguna duda hasta este punto. ¿De dónde surge la primer línea de fuerza que puedo proveerle a mis clientes? Pues nace del X1, del T1. El voltaje medido entre el neutro y la primer fase, que es del X0 al X1 del T1, pues obviamente aquí yo voy a tener la primer fase que voy a comercializar a los usuarios finales, que es a 120 volts. Entonces yo ya en el tendedero del secundario, yo ya puedo comercializar una fase y un neutro, y todo lo que conecte a ese par de terminales, pues va a tender a medir 120 volts por la referencia cero y la inducción que hay entre el X0 y el X1, que es hasta 120 volts monofásicos. Yo puedo conectar aquí un taladro, una secadora, una televisión, un cargador de batería de una laptop, y pues no va a haber ningún problema, porque el voltaje que va a haber entre la fase y el neutro, pues es un voltaje de comercialización natural aquí en México. Es así como se obtiene el primer hilo de fuerza de este secundario o de esta conexión, de este banco de transformación trifásico, ¿no? ¿De dónde nace la segunda fase? Del mismo T1. La fase A y B nacen del transformador T1 destinado para el servicio de luz. Y observen, ahora el voltaje va a ser del X0 al X2. Si de X0 a X1 hay 120 volts, pues entonces de X0 a X2 va a haber otros 120 volts. Entonces, del neutro a la fase B, yo puedo conectar cualquier equipo eléctrico que en su dato de placa o características eléctricas esté destinado para un voltaje nominal cercano a 120 volts, ¿no? 120, 127, etcétera. Entonces, cualquier equipo eléctrico conectado de A a neutro, de B a neutro, no debe de tener ningún problema. ¿Por qué? Pues porque aquí tengo las dos líneas de fuerza disponibles que provee el T1 en esta forma esquemática. El problema viene a continuación. Observen cómo, bueno, no problema. De hecho, el T1 provee una segunda ventaja más. Obviamente, el voltaje de línea entre la fase A y la fase B, ¿no? Entre la fase A y B, como les comentaba, pues debe de haber la suma de estas dos tensiones. Entonces, entre A y B yo voy a obtener un 240. Para usuarios residenciales que tienen, por ejemplo, mini splits en 240,
pues entonces el suministrador de servicio básico lo que va a hacer es bajarles 3 hilos, la fase A, hilo 1, la fase B, hilo 2 y el neutral, hilo 3, y con eso una casa puede abastecer sin ningún problema cargas monofásicas y las cargas bifásicas a 240 que quieran conectar en el domicilio. Volviendo al comentario inicial, ¿cuál es la ventaja, desventaja de este banco? La primera ventaja es que yo de este banco de transformación, yo puedo obtener un suministro trifásico. ¿Cómo lo logro? Puenteando X2 del T1 con X1 del T2, haciendo este puente eléctrico entre estas terminales en campo, para poner al mismo potencial X2 y X1. Hagan de cuenta que estos dos devanados los estoy pegando y los estoy poniendo en común. Ahora, la tercera fase nace del extremo de la terminal o la terminal X2 del T2 del transformador orientado para servicio de fuerza. Y de aquí nace el tercer conductor de fuerza que va a ser comercializado a las cargas de baja tensión de suministro básico. Entonces, como podrán observar en este diagrama básico, yo ya tengo disponible la fase A, la fase B, la fase C, y puedo conectar cargas monofásicas de A a neutro, de B a neutro, cargas bifásicas de la fase A a B, pueden ser incluso de la fase B a C, y cualquier carga eléctrica que requiera un suministro trifásico balanceado entre líneas. Por ejemplo, este motor que su estator debe trabajar con 240 volts. Yo aquí tengo un trifásico disponible de 2 transformadores conectados en delta abierta arriba, delta abierta abajo, obteniendo finalmente un 240 trifásico. La desventaja es la siguiente. ¿Qué voltaje existe entre la fase C del transformador T2 y el neutro del T1? Es precisamente este voltaje que se le conoce como tensión de fase alta. El voltaje que voy a medir de la fase C al neutro no va a ser 120 volts, va a ser 208 volts. ¿Cómo sé que va a ser 208 volts? Pues porque observen el diagrama vectorial de tensiones del secundario de este transformador. ¿Cuánto vale el voltaje de la fase C al neutro del T1? Pues de C pasando por B hacia el neutro del T1, pues tendríamos entonces que por trigonometría calcular el valor de este cateto. Pues si tengo 120 volts de neutro a B, es decir, de aquí, de X0 a X2, y tengo 240 volts de la fase B a la fase C, es decir, de X2 hasta X2 del T1, el voltaje entre X2 y el neutro pues sería este vector en color rojo, pues no es más que la diferencia entre la tensión de fase menos la tensión de línea menos la tensión de fase. Esto por ahí, ¿no? Pues es un cateto del triángulo de Pitágoras que se forma aquí. Esto te va a dar 208. ¿Qué quiere decir esto? Que tengas mucho cuidado en la industria, porque resulta que cuando un cliente en baja tensión solicita un suministro trifásico, el suministrador te va a dar entonces 4 hilos, la fase A, B, C y el neutro. Y tú dices, ah, pues qué bien, significa que yo puedo conectar una laptop de 120 volts a neutro, de B a neutro, de C a neutro, sin que me pase algo. Si tú no identificas que tienes un suministro de fase alta que viene de este tipo de transformación, pues si tú llegaras a conectar esa laptop de la fase C al neutro, pues lo que tú vas a obtener es un daño a tu equipo directo por un exceso de voltaje, ¿no? Aquí se ve claramente cómo entre la fase C y N es este vector en rojo, vas a medir un voltaje de 208 volts cuando tú esperarías un voltaje de 120 volts. El último caso que nos pasó hace poco fue una revisión en una iglesia. Fíjate, un colega de nosotros de aquí de mecánica nos planteaba este caso y nos decía, es que en una iglesia todo lo que conectas a los receptáculos está dañándose.
Y resulta que lo que se encontró, nada más al medir con un simple multímetro de 80 pesos, de la fase al neutro en el receptáculo dúplex polarizado, pues se midió un 208 y ya no se buscó más, pues se está dañando, pues porque malamente, en el centro de distribución, esta fase se empezó a comercializar al interior de la instalación eléctrica. ¿Por qué no lo debes de hacer? Pues porque es la fase alta de este banco de transformaciones. De hecho, esta fase debe de quedar cancelada para cargas monofásicas, pero para cargas trifásicas no va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema porque observen, entre A y B, 240, entre B y C, 240, y entre C y A, que es la fase fantasma, sigo teniendo un voltaje parejo de 240 volts. Entonces, para las cargas trifásicas no tengo ningún tipo de problema en suministrar o en conectar cargas de este tipo a este tipo de suministros, pero para cargas monofásicas debo de recordar de identificar la fase alta y cancelarla completamente en los tableros de distribución, a menos que tengas una carga monofásica donde el voltaje de operación se especifique para 200, 210 volts, 220 volts. Tal vez esta fase te pueda servir para esa carga especial, pero no para cargas convencionales monofásicas que estamos acostumbrados a tratar aquí en México en la industria, ¿no? Entonces, este diagrama revela claramente la importancia de detectar la fase alta en un sistema con fase fantasma o con delta abierta en primario y secundario, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes identificar a lo mejor sin identificar el banco de transformación que está dándote el servicio eléctrico? Pues vete al tablero y miden las tensiones de fase y de línea. Por ejemplo, aquí, entre A y B te debe dar 240. Entre la barra B y la barra C te debe de medir el multímetro 240. Y si tú pones las terminales de tu multímetro entre C y A, pues vas a medir 240. Es lo que te digo, cargas trifásicas en tus centros de carga no van a tener ningún tipo de problema en el suministro trifásico, ni en el bifásico. Pero si tú mides la tensión de fase, es decir, de línea neutro, entre A y neutro vas a medir 120 volts. Conecta tu laptop ahí, no va a haber ningún problema. Entre B y neutro, tú esperarías 120 volts. Es correcto, mide 120 volts, conecta tu televisión sin ningún problema, pero de la fase C al neutro, esta fase está prohibida porque tengo la fase alta conectada ahí que viene del banco de transformación trifásico, y ahí entonces tu multímetro te debe de acusar 208 volts. Al momento de medir 208 volts, en mi tablero yo tengo que pegar una calcomanía o tengo que pegar un indicador visual que diga o que alerte al personal que va a utilizar este servicio eléctrico desde este tablero, que aquí tengo un servicio con fase alta y que queda cancelado para poder derivar circuitos monofásicos para 120 volts. Queda prohibida entonces la fase C para servicios monofásicos por este hecho que estamos platicando aquí. Ahora, las corrientes nominales de la máquina. Para los dos transformadores, la ecuación de cálculo de corriente es la misma. Potencia del transformador entre voltaje. Si tengo dos transformadores, uno de 50 kVA y uno de 25 kVA, pues no es más que los kVA entre el voltaje de línea en el lado de baja del transformador. Para el caso 1 del T1, pues tengo que esta máquina en el lado secundario puede darme hasta 208 amperes sin ningún problema, monofásicamente hablando. Para el T2, en el lado secundario de la máquina, potencia entre tensión, 25 entre punto 24 o 240 volts, porque tengo kilo arriba y kilo abajo, pues entonces el transformador de fuerza me va a dar 104 amperes. Queda entendido entonces de este diagrama que el transformador T1 está destinado, el que le llamamos servicio para luz, está destinado para alimentar única y exclusivamente cargas monofásicas a una y dos fases, y que el papel que juega en este tipo de conexiones el T2 pues es para poder completarles la delta en un servicio monofásico y poderte dar un abastecimiento para poder energizar cargas trifásicas
desde esta conexión de transformadores, ¿no? Entonces, solamente es utilizado este transformador para poder surtir cargas trifásicas en este tipo de sistemas. Ojo aquí, acuérdate de este valor, 104 amperes máximos es lo que te da esta máquina. Aquí está lo que les digo. Un transformador solito monofásico hasta 104 amperes, monofásicamente hablando. Trifásicamente hablando, ya cuando los transformadores están conectados en delta abierta arriba y abajo, la potencia trifásica máxima de este banco de transformación es raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente trifásica del banco. La potencia trifásica pues queda limitada por el transformador más pequeño, que es el de 25 kVA, ¿no? Esta variable la conozco, que es la potencia trifásica o el numerador. Aquí lo conozco. Raíz de 3 es una constante, 1.73, pues lo conozco, no hay ningún problema con eso. El voltaje del secundario también lo conozco, entonces mi única incógnita aquí es la corriente máxima cuando este banco opera trifásicamente hablando al suministrar este tipo de cargas. Entonces despejo la corriente trifásica, entonces sustituyo 25 kVA entre raíz de 3 por 240, que es el voltaje nominal del secundario, y resulta que la corriente trifásica máxima que puede surtir este transformador es de 60 amperes, trifásicamente hablando. Y yo lo primero que veo es, ¿cómo? No me habías dicho que este transformador, monofásicamente hablando, me puede dar hasta 104 amperes sin que se dañe, sin que se sobrecaliente, sin que le pase algo. Sí, monofásicamente hablando, pero trifásicamente hablando, según las leyes de la física, pues este transformador a lo mucho te va a dar 60 amperes y no le metas más, porque térmicamente vas a comenzar a dañar el transformador de fuerza. La conclusión de esto es, observen, ¿cómo me doy cuenta que este 60 es correcto? Pues vuelve a multiplicar raíz de 3 por el voltaje de línea por los 60 amperes y te vas a dar cuenta que tu limitante aquí es la capacidad del transformador de fuerza en este banco de transformación, que son 25 kVA. Se cumple voltaje por corriente por raíz de 3. Aquí está 25 kVA. Aquí está la ecuación de balance. No hay pérdidas, no hay nada. Todo es un número completamente calculado y cerrado, ¿no? Si yo llego a comparar entonces la operación monofásica de estos transformadores contra la operación trifásica, me doy cuenta que el trifásico representa casi un 60% de la capacidad real o total disponible cuando yo lo tengo al transformador operando de forma monofásica. Es decir, que todo tiene un precio. El trabajar con fase fantasma o el no tener físicamente ahí un tercer transformador conectado, pues me cuesta alrededor de un 40% la cargabilidad original del banco, ¿verdad? Nada es gratis. Sí, hay una economía ganada claramente por el suministrador de servicio básico, pero pues lo que le cuesta es de que le estaríamos perdiendo un 40% a la capacidad real o máxima de este transformador que yo compré de 25 kVA, ¿no? Básicamente hablando, monofásicamente hablando, ¿no? Porque trifásicamente hablando, pues son 25 kVA los que yo tengo disponibles entre estos dos bancos de transformación. Bueno, pues espero que les haya servido esta plática de transformadores con fase alta. Recuerden ese término, fase alta, o delta abierta en alta, delta abierta en baja. Esta es una problemática común en la industria, en la cual si no conocemos que esto sucede en este tipo de conexiones, pues lo único que vamos a hacer es dañar equipo eléctrico que indebidamente es conectado a la fase C y al neutro del sistema. Ahora lo que sigue es la sesión de dudas. Yo aprovecho para detener la grabación.